Hola, hola, mis amores. Qué alegría me da tenerlos una vez más aquí en mi canal. Espero que estén todos súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, se los prometo, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de recuerdos, de emociones y, como no, de mucho, mucho amor. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tesoro muy especial que Demet Özdemir ha revelado, y que tiene como protagonista, nada más y nada menos, que a nuestro querido Can Yaman. Prepárense para un viaje en el tiempo lleno de momentos únicos que, como mínimo, les sacarán una sonrisa. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tenemos una comunidad maravillosa que está creciendo día a día, y me encantaría que formaras parte de ella. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan un torbellino de emociones, de química explosiva y de momentos que se quedaron grabados en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su conexión en la pantalla fue tan palpable, tan real, que trascendió la ficción y conquistó los corazones de todos los que tuvimos la suerte de verlos juntos. Y es que, ¿quién no recuerda la magia que desprendían en cada escena? Sus miradas, sus sonrisas, esas conversaciones que parecían solo para ellos, todo era un imán para los espectadores. Y ahora, después de un tiempo prudencial, Demet ha decidido abrir ese baúl de recuerdos, ese tesoro personal, para compartir con nosotros un poquito de esa magia que vivió junto a Can. No podemos estar más agradecidos por este regalo, por esta ventana a un mundo que tanto amamos. Y hoy vamos a explorar juntos esos instantes especiales, esas fotos, esas anécdotas que seguramente nos harán suspirar y revivir esa maravillosa época. Hablemos primero de la serie que lo inició todo, Erkenci Kuş, o como la conocimos aquí, Pájaro Soñador. ¿Quién no se enamoró de la historia de Sanem y Can? Una pareja que, a pesar de sus diferencias, nos demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La química entre Demet y Can era, sencillamente, innegable. Desde el primer episodio podíamos sentir esa electricidad que surgía cada vez que sus personajes se encontraban. Y no solo en las escenas románticas, sino también en los momentos cómicos, en las discusiones, en cada interacción. Era como si la pantalla se encendiera cuando ellos dos estaban juntos. Esa conexión trascendió la ficción y se extendió a la vida real, alimentando la ilusión y la esperanza de muchos de que su amor traspasara las cámaras. Y aunque esa historia no tuvo el final que todos soñábamos, lo que sí perduró fue la huella que dejaron en nuestros corazones. Los momentos que vivieron juntos, tanto dentro como fuera del set, siguen siendo un tesoro para nosotros, los fans. Es precisamente ese tesoro el que Demet, en un gesto de cariño y cercanía, ha decidido compartir con nosotros. Imágenes inéditas, fotos detrás de cámara, momentos de risas, conversaciones espontáneas. Todo esto nos permite asomarnos a la realidad de lo que fue trabajar con Can. Podemos ver a dos jóvenes talentosos, entregados a su trabajo, pero también disfrutando de la compañía del otro. Se percibe una complicidad, una camaradería que va más allá de lo profesional. Y eso es precisamente lo que hace que este tesoro sea tan valioso. No son solo fotos de una serie, son fragmentos de vida, de experiencias compartidas que nos revelan una parte más íntima de lo que fue su relación. Es como si nos abrieran un álbum familiar y nos invitaran a compartir los momentos más especiales. Ver esas sonrisas, esas miradas cómplices, es como regresar en el tiempo y revivir esa magia que tanto amamos. Y no solo se trata de fotos, también hemos podido conocer pequeñas anécdotas, detalles que nos permiten entender un poco más cómo era la dinámica entre Demet y Can en el set. Nos enteramos de bromas, de momentos de tensión, de las dificultades que enfrentaron para lograr ciertas escenas, pero también de las satisfacciones que experimentaron al ver el resultado final. Es como si estuviéramos presentes en cada uno de esos momentos, compartiendo sus emociones y sus experiencias. Es un regalo invaluable que nos permite conocer un poco más a estos dos artistas que tanto admiramos. Y es que al final, lo que más nos gusta a los fans es la cercanía, la honestidad, la posibilidad de ver a nuestros ídolos como personas reales, con sus virtudes y sus defectos. Y Demet con este gesto nos ha demostrado que sí, que es una persona real, que también atesora esos recuerdos y que quiere compartirlos con nosotros. Pero este tesoro no solo nos habla de la relación entre Demet y Can, también nos habla del impacto que tuvo la serie en sus vidas, en sus carreras y por supuesto en todos nosotros.
Erkénzicus no fue solo una telenovela más, fue un fenómeno no cultural que trascendió fronteras y conectó a personas de diferentes países y culturas. La historia de Sanemikan se convirtió en un símbolo de esperanza, de amor verdadero y de la búsqueda de la felicidad. Y no solo eso, también impulsó las carreras de Demet y Can, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Su talento, su carisma y su química en la pantalla los catapultaron a la fama y les abrieron las puertas a nuevos proyectos. Y es precisamente esta trascendencia la que hace que este tesoro sea aún más especial. No son solo recuerdos personales, son también fragmentos de la historia de un fenómeno que marcó una época. Y al hablar de este fenómeno, es imposible no mencionar el impacto que tuvo en las redes sociales. Los fans se unieron en comunidades virtuales, compartiendo su amor por la serie, creando memes, editando vídeos, escribiendo fanfics. El universo de Erkénzicus se extendió más allá de la pantalla y se convirtió en una experiencia colectiva. Y es precisamente esa conexión la que hace que este tesoro sea aún más valioso. No son solo los recuerdos de Demet y Can, son también los recuerdos de todos nosotros, los fans, que vivimos la serie con tanta pasión. Es un viaje en el tiempo a una época en la que nos unimos por una historia, por unos personajes y por una conexión que trascendió la pantalla. Y es que al final, el amor por una serie puede generar una comunidad, una familia virtual que comparte una misma pasión. Y ahora, volviendo a esos momentos que Demet ha compartido, podemos apreciar la evolución de su relación con Can. Desde los primeros días de rodaje, donde se les veía tímidos y un poco reservados, hasta los momentos de máxima complicidad, donde se notaba que habían formado un vínculo fuerte y especial. Es como si estuviéramos viendo una película que se desarrolla ante nuestros ojos, una historia de amistad y camaradería que nos hace suspirar y recordar esa química que tanto amamos. Y es precisamente ese recorrido el que nos permite apreciar la profundidad de su conexión, la magia que los unió y que sigue viva en nuestros corazones. Y no solo eso, también podemos apreciar la dedicación y el esfuerzo que ambos pusieron en sus personajes, la forma en la que se entregaron a la historia y cómo hicieron que cada escena fuera inolvidable. Es evidente que estos recuerdos son muy especiales para Demet, y no solo lo podemos ver en la forma en que los comparte, sino también en las palabras que utiliza para describirlos. Se nota un cariño, una gratitud y una nostalgia que nos llega al corazón. Y es precisamente esa sinceridad la que hace que este tesoro sea aún más valioso. No se trata de una estrategia de marketing, ni de un simple gesto para complacer a los fans, es una muestra de cariño, de cercanía y de agradecimiento. Y nosotros, como fans, no podemos estar más agradecidos por este regalo. Es una forma de sentirnos más cerca de Demet y de Can, de conocerlos un poco más y de revivir esa magia que tanto nos marcó. Y es que al final, lo que más valoramos los fans es la autenticidad, la cercanía y la honestidad. Y Demet, con este gesto, nos ha demostrado que tiene todo eso. Y mientras recorremos estos recuerdos, no podemos evitar pensar en todo lo que ha pasado desde entonces. Han pasado años desde que vimos el último episodio de Erkénzicus, y la vida de Demet y Can ha seguido caminos diferentes. Han explorado nuevas oportunidades, han protagonizado nuevas series y películas, han madurado como artistas y como personas. Pero lo que sí perdura es ese recuerdo imborrable, esa huella que dejaron en nuestros corazones. Y es que al final, las historias que nos marcan son las que perduran en el tiempo, las que nos hacen suspirar, reír y soñar. Y la historia de Sanemikan, sin duda, es una de esas historias que permanecerá para siempre en nuestra memoria. Y ahora, gracias a este tesoro que Demet ha compartido con nosotros, podemos revivir esa magia una vez más, podemos volver a sentir esa emoción y podemos seguir soñando con esa conexión que trascendió la pantalla. Y no solo se trata de la serie, también podemos ver momentos detrás de cámaras, fotografías de eventos a los que asistieron juntos, e incluso algunos vídeos donde se les ve divirtiéndose y compartiendo momentos de alegría. Es como si Demet nos hubiera dado acceso a su álbum personal, un regalo que valoramos enormemente. Y es que al final, lo que más nos gusta a los fans es sentirnos cerca de nuestros ídolos, verlos como personas reales y compartir su alegría y sus emociones. Y Demet con este gesto nos ha demostrado que entiende eso, que valora nuestro cariño y que quiere compartir con nosotros esos recuerdos tan especiales. Y es precisamente esa cercanía la que hace que este tesoro sea aún más valioso. No son solo fotos y vídeos, son fragmentos de vida, de experiencias compartidas que nos permiten entender un poco más cómo fue su relación. Y mientras analizamos cada foto, cada vídeo, cada detalle que Demet compartí,
No podemos evitar sentir una profunda gratitud. Gratitud por haber sido testigos de esta historia de amor en la pantalla, gratitud por haber podido compartir con otros fans la pasión por Erkenzicus, y gratitud por este regalo tan especial que nos ha hecho Demet al compartir estos recuerdos. Es como si nos hubiera dado un abrazo virtual, un recordatorio de que nuestro amor por esta serie y por estos actores sigue vivo y que, a pesar del tiempo y la distancia, siempre tendremos un lugar especial en nuestros corazones para Sanemi-kan. Y es que al final el amor por una historia puede crear lazos invisibles que perduran en el tiempo, que nos unen a personas de todo el mundo y que nos recuerdan que a veces, la ficción puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. Y ahora, después de haber recorrido juntos este tesoro de recuerdos, creo que podemos afirmar con certeza que la magia de Demet y Kan sigue viva. Su conexión en la pantalla fue tan especial, tan real, que trascendió la ficción y se quedó grabada en nuestros corazones. Y aunque el tiempo ha pasado y sus vidas han tomado caminos diferentes, los recuerdos de Erkenzicus siguen siendo un tesoro que atesoramos con cariño. Y ahora, gracias a este gesto de Demet, podemos revivir esa magia una vez más, podemos volver a sentir esa emoción y podemos seguir soñando con esa conexión que nos unió a todos los fans. Y es que al final, la magia de una serie reside en los personajes, en la historia y sobre todo, en la forma en que nos conectamos con ella. Y Erkenzicus, sin duda, logró crear una conexión especial con cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de este recorrido por los recuerdos de Demet y Kan. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje en el tiempo. Hemos revivido momentos especiales, hemos visto fotos inéditas, hemos conocido detalles de su relación y sobre todo, hemos sentido la magia que los unió en la pantalla. Y es que al final, lo que más nos gusta a los fans es recordar esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y soñar. Y este tesoro que Demet ha compartido con nosotros nos ha permitido hacer precisamente eso. Hemos vuelto a sentir la emoción de ver a Sanemi-kan juntos, hemos revivido la pasión por la serie y sobre todo, hemos reafirmado nuestro cariño por estos dos grandes artistas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad maravillosa y por compartir su amor por Erkenzicus, por Demet y por Kan. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y creando contenido que les encante. Y si te ha gustado este vídeo, te invito a que me lo hagas saber en los comentarios, cuéntame cuál fue tu momento favorito de Erkenzicus, qué recuerdos te ha traído este vídeo y qué te pareció este gesto de Demet al compartir su tesoro. Me encanta leerlos y saber su opinión, así que no duden en dejarme su comentario. Y ahora antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartan con sus amigos fans de Demet y Kan para que también puedan disfrutar de estos recuerdos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y creando contenido que les encante. Así que a darle like, compartir y suscribirse. Y ahora sí, me despido con un abrazo gigante, les mando toda mi energía positiva y les recuerdo que la magia de Erkenzicus siempre estará viva en nuestros corazones. Hasta el próximo vídeo, mis amores.